Amado Señor, queremos darte gracias por la palabra, Señor, que tú has preparado para el día de hoy. Gracias por David, Señor, gracias por su vida, Señor, porque él realmente te ama, tiene temor de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas hablando por medio de él, Señor, que realmente tú seas propicio, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé entendimiento para entender y comprender qué es lo que tú quieres hablarnos hoy, Señor, por medio de tu palabra y por medio de David, Señor. Señor, entregamos este tiempo a ti, Padre. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenos días. Es un gusto poder ver a varios, la verdad. Estamos viendo a varios de mucho tiempo y a varios que nos están visitando. Y realmente es un gusto y un gozo que podamos compartir este tiempo. Algo que, bueno, seguimos orando por la salud del pastor Jorge. Y como les hemos estado contando, él está mejorando, ya está mucho mejor. Pronto yo creo que lo vamos a tener de vuelta, pero todavía por recomendaciones del médico tiene que seguir descansando. Pero ahí estamos. Es un gusto también reunirnos. Hace un momento hablábamos de eso. Qué bonito poder reunirnos y saber que el Señor está acá y se muestra y se presenta de una forma. No es que no esté en otros lados, está en todo lado. Pero cuando nos reunimos, como Él lo ha establecido, es algo especial. Entonces, siempre el domingo es un tiempo importante para darle al Señor. Le damos toda nuestra vida, pero en especial disponemos nuestro corazón en este momento. Entonces, vamos a continuar con nuestra serie a los Efesios, de la carta justamente de Efesios. Quisiera pedirles que abran sus Biblias. Esta carta es muy bonita, ¿no? Ya vamos en el tercer mensaje. Hoy día vamos a compartir de Efesios 1 a partir del capítulo 7. Y con eso quisiera pedirles por favor si pueden abrir sus Biblias en Efesios 1. Vamos a ver a partir del 7, en esta oportunidad desde el 7 hasta el 14. Dice la palabra del Señor en Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en Él, cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra en Él. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, del Evangelio, de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dada como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Solamente quiero que prestemos atención. ¿Cuántas veces dice en Él? Interesante cómo se refiere en Él, en Él. Y es justamente que hoy día vamos a hablar de Él, de la persona del Señor Jesucristo. Vamos a explicar mejor en un momento, pero cómo habla de que en Él nosotros tenemos mucho.
Señor Jesús, quiero pedirte que realmente abras nuestros corazones, Dios, para que podamos entender tu palabra, Señor. Señor, que hoy día podamos ser diferentes al poder encontrarnos con ella y ser transformados, Dios. Gracias, Señor Jesús, por este privilegio que es estudiar y leer tu palabra. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, quiero empezar utilizando una ilustración de una persona que fue mi pastor por muchos años. Aquí está justamente Abraham, Sonia, ellos lo conocían muy bien. Y yo sé que muchos lo conocen, al pastor David Archondo. Él está en la presencia del Señor en este momento, pero realmente muchos de nosotros lo veíamos a él con mucho respeto, porque nos ha guiado. Y hoy día quiero compartir algo que escuché de él hace 15 años. Y hoy día me sigo acordando, porque era muy bueno su ejemplo. Y hoy día se los voy a transmitir a ustedes. Él tenía una prédica que la compartía en varios lugares para que puedan escucharlo, que era sobre la cruz de Cristo. Y él empezaba este mensaje haciendo referencia a un muerto. No voy a poder hacerlo como él lo hacía, porque él lo hacía muy bien y realmente hacía era muy bueno verlo. Se lo escuchaba y realmente lo transmitía, pero él hacía referencia que cuando uno entraba a un velorio y estaba un muerto ahí, podía tratar de hablar con él lo que quisiera y nunca podría hablar con él. Es más, ponía ejemplos de que qué es lo que pasa si ese muerto me debe plata. Podía ir y querer reclamarle, pero nunca me va a escuchar. Y hacía la referencia, inclusive podría golpearlo y no va a sentir nada, porque ya ha muerto. Entonces, es interesante en ese ejemplo cómo se puede ver que alguien que no tiene vida puede reaccionar a lo que está sucediendo. No puede entender lo que está pasando. No puede saber qué es lo que tiene que hacer porque simplemente no está aquí. Puede estar su cadáver ahí, pero ya no está él presente. Y ese ejemplo me llamó y me acompañó por muchos años. Y hoy día quiero usarlo para dar énfasis a la forma en la que nosotros a través de Jesucristo vamos de muerte a vida. Si no tenemos a Jesucristo, la palabra de Dios nos dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es más, cuando el Señor le dijo a Adán y Eva, el día que comas de ese fruto, ciertamente morirás, Él no mintió. El día que comieron de ese fruto, ellos murieron. Pero es a través de Cristo que nosotros podemos tener vida nuevamente. Hemos hablado la semana pasada tanto de la elección como de la adopción. Y ahora vamos a hablar cómo esto es que nos da nueva vida para poder obrar diferente, para poder entender las cosas, para poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Sin un entendimiento del Evangelio no podemos conocer ni pensar como Dios quiere que lo hagamos. Dios realiza su obra por medio de Jesucristo para que nuestras vidas comiencen a entender, nuestros pensamientos podamos entender. Esta mañana vamos a ver cómo Dios empieza la obra en nosotros y realiza una obra desde el comienzo hasta el fin. Justamente hemos titulado este mensaje que va desde el comienzo hasta el fin. Una construcción desde las bases hasta lo que es la fachada, porque esa es la obra de Dios en nuestras vidas. Es completa. Y vamos a verlo a través de los versos. El punto número 1 que vamos a compartir ahora es: Cristo ha perdonado nuestros pecados. Es Cristo quien lo hace. En esta porción, y esto es muy interesante, quisiera que me presten atención,
Desde el verso 3 hasta el 14, vemos cómo Dios, a través de Pablo, nos muestra la Trinidad actuando. Las tres personas de la Trinidad actuando. La anterior semana mencionábamos qué es lo que creemos con respecto a la Trinidad. Y quiero volver a leer algo que leí la semana pasada. El teólogo Wayne Grudem dice: Dios existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Nosotros como creyentes no somos politeístas, no creemos que hay varios dioses, nosotros creemos en el Dios creador. Pero este Dios funciona y se desempeña en tres personas, siendo un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entender todo esto por completo? No podemos entenderlo por completo, es un misterio. Pero podemos encontrar esta verdad a lo largo de todas las Escrituras, y es en esta porción que también la podemos ver. La semana pasada hablábamos de cómo el Padre nos había escogido antes de la fundación del mundo y nos había hecho hijos de Él. Y hemos mencionado fuertemente esas afirmaciones. Y algo que era interesante en este pasaje, y solamente quisiera que presten atención a sus Biblias y veamos cómo en el verso 6, cuando acaba de hablar del Padre, dice: para alabanza de la gloria en su gracia. Y va a saltar al Hijo y va a hablar de qué es lo que el Hijo hace en nosotros. Y en el verso 12, acabando, ¿qué dice? Para alabanza de su gloria. Y va a hablar del Espíritu Santo. Y cuando acaba de hablar del Espíritu Santo, en el verso 14, ¿qué dice? Para alabanza de su gloria. El apóstol ha sido enfático de mostrar el trabajo de la Trinidad en sus distintas etapas. Y es justamente Cristo el que se hace hombre, se encarna para morir por nosotros en la cruz. Es un trabajo completo que ellos hacen, siendo un solo Dios. Y eso nos ayuda a que podamos entender la palabra y ser guardados hasta el final de los días. Entonces, justamente en el verso 7 dice: en Él tenemos redención. Se está refiriendo directamente a Jesucristo. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Es interesante esta palabra redención, porque esta palabra redención en ese tiempo se utilizaba específicamente para los que eran esclavos. Los esclavos eran redimidos para dejar de ser esclavos y ser libres. Y cuando Pablo escoge esa palabra, no está haciéndolo aleatoriamente. Él escoge esa palabra para mostrar que nosotros estamos cambiando, como hemos comentado en el ejemplo del inicio, de muerte a vida. En Él tenemos redención, en Él tenemos vida. Y ahí comienza a mostrarnos cómo este pecado que nos gobernaba antes es perdonado, y nuestra nueva manera de vivir comienza, porque estamos lejos de lo que es la esclavitud a Él. Es importante, y este es el énfasis más grande que podemos ver acá. Algunas personas, algunos escritores lo denominan la sustitución penal, que aunque suena un poco difícil, en realidad lo que quieren decir es que alguien tenía que pagar. Alguien tenía que hacerlo. Y cuando hablamos de la sustitución penal, se refiere a que el mal que yo he hecho, Cristo lo paga. Lo podemos ver claramente en 2 Corintios 5:21. ¿Qué es lo que dice? Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Entonces, cuando hablamos de redención, no podemos decir ya el Señor simplemente no dijo, no importa. No, Él es justo. Él no puede dejar sin castigo al pecador.
Pero para darnos vida a nosotros y redención de pecados, mandó a su Hijo a que muera y Él pague los pecados por nosotros. Y aquí está claro, dice, en Él tenemos redención mediante ¿qué? Su sangre y el perdón de nuestros pecados. Es la sangre de Cristo la que perdona nuestros pecados, la que lava nuestros pecados. Si tú estás escuchando este mensaje por primera vez y nunca habías visto Cristo queriendo perdonar tus pecados, el Señor te está llamando a arrepentimiento. Y ese es el regalo más grande que cualquiera de nosotros podemos tener. Y justamente aquí lo va a conectar de cómo funciona. Pablo es muy inteligente al escoger sus palabras, porque no solamente escoge la palabra redención por su sangre, sino perdón de nuestros pecados según las riquezas de ¿qué? De su gracia. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Quién lo pagó? Cristo. Él paga nuestra condena, paga nuestros pecados y nos hace santos delante de Él. La gracia de Dios nos hace aceptos delante de Él y perdona todos nuestros pecados para poder ser hechos santos delante de Él. Inmediatamente nuestro estado cambia de muerte a vida. Una aclaración acá, se hizo la semana pasada y se hace ahora también. Un verdadero hijo de Dios que realmente ha recibido vida no puede andar pecando deliberadamente. No lo va a hacer porque sabe el amor que Dios ha tenido por él. Y es más, cada día va a tratar de alejarse más del pecado. Cuando entendemos una verdad tan fuerte como esta, que todos nuestros pecados son pagados, no podemos llegar a decir, ahora voy a pecar como yo quiera. Sino más bien, cuánto amo al Señor y quiero vivir para Él. Ese es el trabajo completo que hace el Señor Jesucristo. Y esa gracia no solamente nos regenera dándonos vida, sino también nos sustenta. Día a día vemos la gracia del Señor teniéndonos paciencia. Día a día vemos a Él ayudándonos cuando nosotros seguimos siendo unos en proceso. Pero Él nos sostiene, Él nos guía, Él nos da la iglesia, Él nos da hermanos, Él nos da su palabra para que de a poco podamos seguir en este proceso de santificación, en el cual somos hechos cada vez más a imagen de Él. Es interesante ver cómo todos los que estamos acá, sin importar quién y los que nos están escuchando también, hemos recibido el regalo de la vida. Ninguno de nosotros ha pedido estar en el vientre de su madre. Ninguno de nosotros ha podido alimentarse o contribuir en algo al crecimiento que hemos tenido en el vientre de nuestras madres. Ninguno de nosotros ha podido nacer por sus propias fuerzas. Y es más, por muchos años, algunos con mayor o con menor atención, hemos requerido de adultos para que nos críen. Porque en realidad ninguno de nosotros puede hacer algo cuando tiene esa edad. Un bebé lo dejamos ahí en el piso, ¿qué va a pasar? Se nos moriría. Requiere atención. Los que somos papás decimos requieren mucha atención. A ratos ya es mucha. Pero es verdad, y esa es la paciencia, y esa es la forma en la que cuando Dios nos da vida, por medio de su gracia nos sostiene, nos alimenta, nos da día a día de comer para sustentarnos. El trabajo de Jesucristo es un trabajo completo, en el cual nos dio vida,
pero ahora nos acompaña. ¿Por medio de qué? De su gracia. Hasta este punto hemos visto cómo la redención y la gracia son regalos completamente de Dios. Ahora nos vamos a centrar en el cambio en nuestra mente que comienza a través de este regalo. Cristo, punto número 2, Cristo ha cambiado nuestra forma de pensar. Primero hemos dicho, Cristo nos ha perdonado nuestros pecados. Ahora estamos diciendo, Cristo ha cambiado nuestra forma de pensar. Esta parte es muy importante, porque en realidad, el momento en el que Dios nos da vida, comenzamos a entender la magnitud de lo que era nuestro pecado y a poder comenzar a apartarnos de él. Es imposible vivir una vida en Cristo sin Cristo, pero muchas veces queremos hacerlo. Puede sonar ilógico, pero en realidad así lo hacemos. Necesitamos de Dios para vivir cada día. Él nos sustenta cada día y lo necesitamos a Él para nuestro diario vivir. Algo que me llama mucho la atención son los proverbios. Cuando entramos a un verso como el 8, que dice que ha hecho, está hablando de Cristo, ¿no? Que ha hecho abundar para con nosotros directamente en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el ministerio de su voluntad según el beneplácito. Cuando habla de sabiduría y discernimiento, nos está mostrando que nos da un entendimiento que no teníamos antes. Y este entendimiento que comenzamos a tener es un entendimiento que lo hemos recibido de Él. La sabiduría en el libro de Proverbios, que es el libro donde más se habla de esta temática, pero a lo largo de la Biblia obviamente también se habla, no es simplemente el hecho de ser más letrado, o de haber estudiado más, o de haber tenido, no sé, una licenciatura, un masterado y un doctorado. Cuando vemos la sabiduría desde una perspectiva bíblica, no se refiere a eso. La sabiduría se refiere a la persona que sabiamente escucha lo que el Señor tiene para decir y lo hace. Hay una diferencia entre escuchar y oír. Por eso en el verso en Proverbios nos dice escucha, 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 escucha. Porque se nos está dando una instrucción, pero no siempre la escuchamos. Y otra vez vuelvo a poner el ejemplo de los que somos papás. ¿Cuántas veces decimos cosas a nuestros hijos y ellos oyen pero no escuchan? Yo tengo que ir muy atrás, probablemente esta mañana o ayer ya me pasó. Y probablemente yo le hice eso y peores cosas a mis papás. Oímos pero no escuchamos. La sabiduría está ligada a oír y escuchar, porque requiere que pongamos en práctica. No solamente es escuchar y saber. Entonces la persona sabia es la que escucha y pone en práctica. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces hay muchas personas que para el mundo pueden ser sabias, pero en realidad desde la perspectiva bíblica son necios. No se trata de estudios, no se trata de intelecto, se trata de escuchar y obedecer. Me gusta mucho el Salmo 19:7 porque va en esa misma dirección también. Dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, y prestemos atención aquí, que hace sabio al sencillo. Una persona sencilla puede ser mucho más sabio que una persona que ha pasado 20 años en la universidad, porque sabe escuchar al Señor y sabe ponerlo en práctica. Una persona sabia dentro de lo que es la palabra de Dios y dentro de lo que es la vida cristiana, no se trata el que sabe más, sino el que más aplica. Y ahí todos podemos participar
con el nivel de estudio que hayamos tenido, no importa. ¿Está bien? ¿Es importante seguir estudiando? Sí. Si se puede, si se da la oportunidad, sí. Pero eso no nos hace sabios. Sabios nos hace en poner en práctica lo que ya sabemos. Entonces ahí, volviendo a nuestro texto en Efesios, que nos dice, en él tenemos redención, verso 8, en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el ministerio de su voluntad según el beneplácito que propuso en él. Aquí nos comienza a mostrar que toda esa sabiduría nos ayuda a conocer la voluntad de Dios. Y ahí es donde tenemos que aterrizar, ¿no? Es importante que podamos entender que esa sabiduría el Señor nos las está transmitiendo día a día. Y la forma más importante y más práctica de poder escucharla es leyendo su palabra. A través de la lectura de la palabra de Dios comenzamos a entender qué es lo que el Señor tiene para decirnos hoy y podamos aplicar nuestra sabiduría que se está ligada a poder poner en práctica lo que el Señor nos ha dicho. En el verso 10 dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. Es importante logremos entender que en Cristo está nuestra sabiduría. En Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces y en muchas maneras y en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es Cristo el que nos habla. ¿Cómo podemos saber qué nos dice el Señor? Leyendo las Escrituras. La sabiduría va a estar ligada a poder entender qué es lo que Jesús tiene para nuestras vidas y cómo tenemos que andar. Y esa sabiduría la vamos a poner en práctica a medida que lo conozcamos a Él. Está acá en Efesios. Nos está diciendo, en Cristo he revelado todo lo que necesitan saber para que puedan ponerlo en práctica. Yo estoy seguro que esto es difícil, porque nos cuesta día a día. Si son como yo, nos cuesta día a día y fallamos, pero ahí está el Señor, como mencionábamos antes, en su gracia, sosteniéndonos, guiándonos, ayudándonos, dándonos fuerza. Es interesante ver, ahora que nos hemos mudado a Santa Cruz, hace un par de años ya va a ser, ahora estábamos viendo, veíamos que nos hacían falta algunos muebles y fuimos comprando algunos, y hay una tienda específica donde te venden los muebles desarmados o armados, y era interesante ver y llevar estos muebles desarmados para armarlos pieza a pieza. Cuando tú agarras esos muebles y los pones ahí, no tendrías ninguna idea de cómo hacerlo, cómo ensamblar, qué poner, qué no poner, dónde poner qué pieza. Pero te dan un manual donde te dicen más o menos, como podrían decirlo muchas personas, con chubis. A con el B, con así. Entonces no resulta ser algo tan difícil. Pero si no tuviéramos el manual, no habría forma en la cual uno podría llegar a pensar cómo se hace eso. Porque justamente ese manual nos ayuda a poder hacerlo, a poder armar. Es la palabra de Dios la que nos revela qué es lo que Jesucristo tiene para decirnos hoy. Y sin la palabra de Dios, todos nosotros estamos totalmente perdidos, sin saber cuál es la dirección que tenemos que tomar. Pero es en la palabra de Dios que podemos encontrar
¿Qué es lo que Dios tiene para decir a través de Jesucristo para nuestra vida el día de hoy? Y así cierra este verso 10. Dice: con miras a la buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. Él reúne todas las cosas en Jesucristo. Y nosotros podemos entender esto a través del conocimiento de la palabra de Dios, porque Él se ha hecho visible. ¿Por qué antes el Señor puso profetas como Isaías, como Jeremías, que directamente podían escuchar la voz del Dios y hablar de esa forma? Porque esa era la revelación del Señor en ese tiempo. Ellos no tenían la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios. Yo no niego, porque nosotros tenemos una posición de que creemos que los dones espirituales continúan el día de hoy, pero no con la misma autoridad, y ellos tienen que sujetarse a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ha decidido hacerlo de esa forma. Y es la palabra de Dios la que tiene que ser nuestra mayor guía en todo lo que hacemos, porque ahí están las respuestas que necesitamos. Hasta este punto hemos visto cómo Cristo nos da sabiduría e inteligencia para vivir a través de Él, conociéndolo. Ahora vamos a ver cómo Cristo nos ha dado herencia en Él para su gloria. Punto número 3. Cristo nos ha dado herencia y perseverancia para su gloria. Verso número 11 dice, de Efesios 1: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Pablo está hablando aquí nuevamente como judío. ¿Qué es lo que sucedía en ese tiempo? Los judíos tenían una herencia y buscaban y esperaban al Señor en todo momento. Y esto hasta este momento era locura lo que estaba pasando, porque de haber sido el pueblo escogido para Abraham, Isaac y Jacob, que solamente era exclusivamente para ellos, ahora a través de Cristo esto estaba siendo abierto para todos los que no somos israelitas. Yo no soy israelita. Era una locura, pero Pablo es enfático en hacerlo y en hablar de esto, porque dice que claramente en el verso 11 dice el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Perdón, verso 11 antes, al comienzo: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según en el propósito de aquel que obra todas las cosas. Entonces en Él encontramos este propósito, en el cual no solamente esto era para los judíos, sino era también para los que no somos judíos, pero que hemos abrazado al Señor, hemos cambiado nuestra forma de vivir, nos hemos arrepentido y hemos tenido fe en Él. Y si nos ponemos a pensar, ellos mismos, ¿qué es lo mismo que dice la palabra de Dios cuando le dijo a Abraham? Le dijo: en ti van a ser benditas, ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. La promesa ya estaba ahí, solamente que los judíos todavía no podían verla. Desde el inicio ya estaba ahí, de que la salvación dependía de Cristo y era extensiva a todo aquel que creía en Él. Entonces eso es lo que está queriendo hacer Pablo. Está mostrando que esa herencia es para todos. Como dice acá, que es una herencia que todos adquieren, tanto los que tienen como los que no tienen esta nacionalidad. Y me gusta ver cómo muchas veces
Hay jugadores que vienen a Bolivia, jugadores de fútbol, y comienzan a jugar en un club. Y después de jugar unos cuantos años en un club, ven la forma de obtener la nacionalidad boliviana. No hay uno de estos casos, hay varios. Obtienen la nacionalidad boliviana y aunque no son originarios de acá, acaban jugando y representando a nuestra selección como si fueran. ¿Por qué? Porque han obtenido nuestra nacionalidad. Ahora también hay esto de forma inversa. Yo sé de muchos bolivianos que han ido al exterior para obtener otra nacionalidad y contar con los beneficios que les ofrece ese país. Hay varios países que son atractivos para muchos. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Una persona que no necesariamente es del lugar, al estar en ese lugar, obtiene esa nacionalidad y tiene todos los beneficios de ser de esa nacionalidad. Cuando hablamos de Cristo, que nosotros tenemos herencia, a través del perdón de pecados en Cristo, nosotros comenzamos a ser herederos delante del Señor para tener vida eterna. Y así como muchos han optado por otra nacionalidad, nosotros a través de Cristo tenemos una nacionalidad eterna que está justamente en Él, que no nos pertenecía, pero a través de Cristo nos pertenece. Y hoy día podemos saber que estamos sufriendo, saber que existe una pandemia acá, saber que probablemente muchos hemos topado con la falta de trabajo, enfermedad. Podemos poner la lista de cosas que son difíciles para vivir hoy, pero tenemos una herencia incorruptible en Él y que no va a terminar y que es eterna. Eso nos da esperanza. Aquí no se acaba, sino nuestros ojos sí están aquí en el hecho de que tenemos que vivir día a día, tenemos que buscar trabajo, tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer, pero con nuestros ojos realmente en realidad puestos en el cielo, sabiendo que estas cosas son temporales. Leamos con mucha atención a Apocalipsis 22, cuando nos habla del nuevo cielo y la nueva tierra. Es muy bonito ver esa parte. Ya no hay dolor, ya no hay llanto, ya se terminó, ya en Él estamos bien. Les dije al comienzo que había esta para alabanza de la gloria cuando cambiaba de la persona de la Trinidad a la cual se refería. Aquí el verso 11 dice, es en el verso 12. Dice, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Entonces nos hace referencia que Cristo hizo su trabajo para la alabanza de su gloria. Ahora va a comenzar en el verso 13 a hablar en el trabajo del Espíritu Santo. Y dice, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creídos, fuisteis sellados en Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces ahora, en estos versos, a partir del 13, ya nos está mostrando que todo creyente tiene el sello del Espíritu dentro de nosotros. Vemos claramente en Romanos, quiero leérselos acá, está en Romanos 8:9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, básicamente, el que ha recibido esa redención en Jesucristo es sellado con el Espíritu Santo para poder afrontar y vivir día a día. No estamos solos. El Espíritu de Dios ha venido a morar dentro nuestro y nos guía. Para los que han vivido muchos años tal vez siendo inconversos y después claramente el Señor, hay un antes y después de su conversión,
muchas veces pueden testificar esto con mayor facilidad, de cómo antes pecaban deliberadamente, pero ahora el Espíritu Santo no les deja, no les permite. Es más, nos quiere llevar hacia el Señor. Y es importante entender eso, porque somos morada de Dios. Primera Juan 4:13 dice: en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Lo que yo quiero señalar y quiero apuntar ahora es la diferencia entre ser morada del Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo, porque ambos se mencionan en la palabra de Dios. El hecho de ser morada del Espíritu Santo es que cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados, el Señor nos ha salvado, viene a vivir el Espíritu Santo dentro nuestro. Esa es la morada del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo es el poder que Dios nos da a través de su palabra, a través de diferentes personas, cosas, para poder encarar las circunstancias diarias. Vemos a Esteban, que dice lleno del Espíritu Santo, cuando le estaban apedreando, y que dice lleno del Espíritu Santo, pudo decir: perdónalos porque no saben lo que hacen. Lleno del Espíritu Santo, Jesús estaba, literalmente lo dice, cuando fue al desierto para poder responder de una forma apropiada a las tentaciones del diablo, que experimentó Jesús. Y podemos ver Pedro ¿qué había hecho con Jesús? Cuando lo había negado. Estaba en lo último de su ministerio y Pedro lo niega a Jesús. Pero en Hechos, cuando él, después de que predica, es apresado por los mismos que lo habían matado a Jesús, de los cuales él había escapado cuando negó a Jesús. Y dice, lleno del Espíritu Santo, les dijo: no voy a obedecerles a ustedes, sino a Dios. Es el Espíritu Santo que nos llena para poder encarar el día a día. Puede ser a través de la palabra de Dios, puede ser dándonos fuerza para poder hablar, puede ser de diversas formas, pero la llenura del Espíritu Santo es algo que tenemos que buscar día a día, porque sin ella es muy difícil encarar las tentaciones y las tribulaciones que vienen. Realmente, aquí podemos ver en estos del 13 al 14 el trabajo de la Trinidad actuando. El Padre escogiendo, dándonos vida, el Hijo haciendo el trabajo, volviéndose carne, muriendo por nosotros, pagando nuestros pecados, y el Espíritu Santo acompañándonos todos los días de nuestra vida. Qué increíble. Qué increíble que no nos ha dejado ahí nomás. El Señor no solamente dijo: los escogió y ahora van a ser salvos. No, nos dio vida, nos dio ser hijos, nos dio herencia. Y es más, como sabía que necesitábamos de Él, nos dio su Espíritu Santo, porque sin Él no podemos hacer nada. Él nos acompaña, está con nosotros todo el día. A modo de conclusión, para cerrar este pasaje, yo quiero decir que tenemos que recordar este hecho de forma diaria. Tenemos que recordar diariamente que Él nos ha escogido para su gloria, que Él nos ha adoptado, que Él nos ha perdonado, que Él nos ha sellado en el Espíritu. Todo esto nos lleva a vivir una vida de agradecimiento a Él. Si estas verdades no nos conmueven, tenemos que leer más la palabra, tenemos que pedirle al Señor que nos ilumine, porque Él hace la obra completa en nosotros y requerimos de Él diariamente. Vamos a
Pondremos de pie, oraremos. Gracias, Señor Jesús,